Es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que es muy importante seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. Y para conducir este programa se encuentra con nosotros la profesora Iraí Mendoza Montoya. Bienvenida, profesora. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto encontrarnos de nuevo por aquí en una sesión más de lengua materna. En esta ocasión, dedicaremos los siguientes minutos a hablar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Con esto nos referimos a cómo vincular lenguas originarias y regiones geográficas. Eso suena muy interesante, profesora, pues nos va a permitir reconocer que nuestro país se conforma de diversas expresiones culturales y lingüísticas que nos enriquecen. Así es, a través de este espacio trabajaremos el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México y les iremos compartiendo algunas maneras de cómo vincular lenguas originarias y regiones geográficas. Pero antes de empezar, ¿me ayudarías, Enrique, a indicarles a las alumnas y los alumnos los materiales que vamos a necesitar para que los tengan a la mano? Claro que sí, maestra. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para empezar, díganme, ¿alguna vez han escuchado a alguien hablar en una lengua diferente al español? ¿Saben de dónde provienen estas lenguas o en qué regiones del país se hablan y por qué? ¿O se han puesto a pensar cómo llegamos a hablar esta lengua madre o también llamada lengua materna? ¿Cómo ves, Enrique? ¿Te has hecho estas preguntas? Sí, profesora. La familia de parte de mi papá es de una comunidad en el estado de San Luis Potosí llamada Tamazunchale. Y varios de mis familiares hablan náhuatl. Pero la familia de mi mamá es del sur de Veracruz y allá hablan zapoteco. Ahora que lo pienso, ¿por qué hablan diferentes lenguas? ¿Por qué en Veracruz habla una y en San Luis Potosí otra? Excelentes preguntas. Y durante esta sesión vamos a conocer más para responder estos cuestionamientos que nos hicimos al inicio. Verán que quedarán fascinados con la diversidad lingüística que existe en nuestro país. Muy bien, comencemos, o mejor dicho, Kencacualipegua, que es lo mismo pero en náhuatl. Durante la sesión les iré compartiendo también datos interesantes, los cuales identificarán con facilidad, porque verán una imagen como esta. Y cuando mencionemos alguna información importante, saldrá una imagen como esta, con la frase ¿sabías qué? Muy bien, profesora. Entendido y anotado. Y en casa, tengan a la mano su cuaderno y bolígrafo para anotar estos datos interesantes e información importante, pues les servirán de reforzamiento y apoyo para realizar actividades que también vean con su maestra o maestro de lengua materna. Sencacuali, Enrique. Vamos entonces con el primer dato interesante. En México, alrededor del 60% de las lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinción. Tal es el caso del aguacateco de Campeche, el quiligua de Baja California, el ixcateco de San Felipe Telejapan de Oaxaca, el cucopa, el pápago y el oluteco. Interesante, profesora, pero ¿por qué no sabemos mucho sobre esto? ¿Por qué se hablan diversas lenguas a lo largo del territorio? Fíjate, Enrique, México es un país rico en lenguas, pues hay una gran variedad lingüística que se encuentra en diferentes puntos de la República. Les voy a pedir que lean y observen la siguiente información importante. ¿Me ayudas a leer, Enrique, por favor? Claro que sí, maestra. ¿Sabías que en México existen alrededor de 68 lenguas indígenas? Todas son lenguas oficiales junto con el español. Por tal motivo, el país se asume como una entidad plurilingüe, es decir, un lugar donde se hablan diferentes lenguas en un mismo territorio. Hablar y escribir más de una lengua nos permite crear lazos comunicativos con otras personas y comprender la cultura de algún grupo étnico. ¿Anotaron esto? Es importante que vayan analizando y reflexionando cada dato o información importante, pues esto les ayudará, como mencionamos en un inicio,
a vincular lenguas originarias en las diferentes regiones geográficas. Entonces, profesora, todos los mexicanos somos plurilingües. No precisamente, Enrique. Como mencionamos, el país, entidad o región puede ser plurilingüe, porque puede haber personas que hablan diferentes lenguas. Pero para que una persona se considere plurilingüe, tendría que hablar diferentes lenguas o idiomas. Kenkakuali, vamos a pasar a nuestro siguiente dato interesante. Ayúdame, por favor. Sí, profesora. Las principales lenguas indígenas originarias que se hablan en nuestro país son el náhuatl, maya, celtal, mixteco y tzotzil. Las hablan aproximadamente 55% de los indígenas. En México existen 7.382.785 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 6.5% del total nacional. Ahora que ya tenemos un panorama sobre la diversidad de las lenguas indígenas que se hablan en el país, debes también conocer que se encuentran agrupadas en 11 familias lingüísticas, con 364 variantes. Y antes de que me pregunten qué es una familia lingüística y sus variantes, te invito a leer la siguiente información interesante. ¿Sabías que una variante lingüística es la que alcanza el mayor grado de detalle de los niveles de catalogación? Se define como una forma de habla que 1. Presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística. Y 2. Implica para sus usuarios una determinada identidad sociolingüística que se diferencia de la identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes. Para dar un ejemplo más claro sobre las variantes, comencemos por ver el siguiente mapa. El náhuatl tiene un gran porcentaje de hablantes en algunos estados de la República Mexicana, entre los que destacan Puebla, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz. El náhuatl pertenece a la familia Yutunagua. La palabra Ute viene de Yuta, nombre de la nación Ute. El término náhuatl se define como el que habla bien, el que habla bonito, el que habla claro, el que manda o el que ordena. Sin embargo, es posible que se le pueda dar otras definiciones o significados. El náhuatl, como lengua o idioma, también es conocido como nahua, náhuatl o mexicano. Muchos hablantes de esta lengua son bilingües y algunos monolingües. El nahua está dividido en 4 grandes áreas dialectales, que son las siguientes: nahua del oeste, nahua del centro, nahua del norte, nahua del este. Citando la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, las palabras similares tienen que ver básicamente con las diferencias de forma y pronunciación que los hablantes usan para expresar determinado concepto. En el náhuatl hay un número reducido de palabras con diferencias de pronunciación en los municipios. Veamos las variantes para el término quién, dependiendo la región. El término quién en náhuatl de Benito Juárez, aquí. Náhuatl de Sontecomatlán de López, aquí. Náhuatl de Izhuatlán de Madero, Aquio. Náhuatl de Tlachichilco, Aquia. Náhuatl de Tepetzintlá, Aquín. Espero que haya quedado claro con estos datos e información sobre las familias y variantes lingüísticas. Si no es así, no se preocupen. Seguiremos con la sesión para saber más al respecto. Ahora que ya saben cuáles son las principales lenguas indígenas originarias, el siguiente paso será identificar dónde se hablan. Por lo que te pido que sigas la lectura del siguiente fragmento del texto llamado Náhuatl y Maya, las lenguas indígenas más habladas en México, y así podamos ubicar estas lenguas en el territorio mexicano. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatl, con 23.4%, y el maya, con 11.6%. Se estima que 13 de cada 100 indígenas solo pueden expresarse en su lengua materna. Según el estudio, los estados con el mayor porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena con respecto al total de su población son Oaxaca, con 32.2%, Yucatán, con 28.9%, Chiapas, con 27.9%, Quintana Roo, con 16.6% y Guerrero, con 15.3%.
Por último, se estima que alrededor de 70% de las lenguas indígenas están en riesgo, ya que ha disminuido considerablemente la cantidad de hablantes. De igual manera, hay lenguas que han experimentado muerte lingüística. Es decir, han perdido la cantidad de hablantes nativos. Tal es el caso de Ocuilteco, Matlatzinca y el Ópata. Con la información que nos ofrece esta lectura, nos podemos dar cuenta de que existen lenguas en diversos puntos de nuestro país y por los datos es más común encontrar en esas regiones a personas que hablen alguna lengua indígena o también encontrar en nuestra localidad personas que vengan de esa parte de nuestro territorio como son Oaxaca, Yucatán o Chiapas. Para ilustrarnos más sobre estos datos, veamos el siguiente mapa. Aquí nos muestra el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas en cada entidad. Podemos observar que los estados que están en marrón fuerte son los que tienen mayor porcentaje como Guerrero, Oaxaca, Hidalgo o Campeche, seguidos por los de color marrón claro, que representa un promedio alto, como son los estados de Puebla, Veracruz o Chihuahua. Después vemos los de color naranja con un porcentaje medio, como Durango, Estado de México o Baja California. Y por último, los de color crema, que tienen como un promedio bajo, como Colima y Coahuila. Ya con este mapa, profesora, seguro es más claro para mí y para las alumnas y alumnos que nos están viendo en casa lo importante de nuestras lenguas originarias y las regiones geográficas en las que se encuentran, así como lo impactante que se ve que en muchos de nuestros estados se está extinguiendo o ya se extinguieron, ¿verdad? Así es, Enrique. Se están perdiendo esa riqueza lingüística y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país. Por eso, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El día se instauró en 1994 con el propósito de promover el multilingüismo. Sencacuali, profesora. Pero a pesar de estos esfuerzos por reconocer e incentivar nuestras lenguas indígenas, ¿todavía hay lenguas en peligro de extinción? ¿Hay alguna manera de evitar su extinción? Precisamente, es nuestra finalidad de esta sesión, Enrique, que logren, tú y los que nos están viendo en casa, vincular las lenguas originarias y regiones geográficas, para que a su vez entiendan por qué están desapareciendo las lenguas indígenas y también se identifiquen y sepan cuál es la raíz de nuestra lengua materna y las diferentes variantes de la lengua dependiendo de la región. Ahora, los invito a que veamos el siguiente video en donde podrán conocer algunas etnias que viven en nuestro país y que forman parte de esta diversidad cultural. Veamos el siguiente video sobre el náhuatl. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio?
¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Como pudieron apreciar en el video anterior, en México vive una gran diversidad de culturas, como son los nahuas, huicholes, mixtecos, por mencionar solamente algunos, de los tantos que existen en nuestro país. Me parece increíble la diversidad lingüística y cultural. Ahora sé que en la República Mexicana podemos encontrar población indígena con sus propias costumbres, tradiciones, leyendas, pero sobre todo sus propias lenguas. Así es, Enrique. Muy interesante, profesora. De verdad que está siendo muy enriquecedor esta sesión. Hay cosas que no sabíamos de nuestro hermoso país y con toda esta información lo estamos aprendiendo. Además de que con ello podemos ayudar a que las lenguas indígenas originarias no se pierdan. Pues como usted bien lo dijo, lo que debemos hacer es respetarnos entre nosotros, no haciendo menos o discriminando a las personas que hablan otra lengua, sino al contrario. Tratar de aprender más sobre ellas y así sentirnos orgullosos de nuestra variedad lingüística y cultural. Así es, Enrique. La verdad, no nos alcanzaría toda la sesión para mostrarles toda la información y datos interesantes que tiene nuestro territorio. Pero vamos a tratar de dar lo más relevante de este tema para que, al igual que tú, las alumnas y alumnos que nos están viendo desde casa se sientan maravillados de nuestra diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de nuestro México. La lengua tiene estrecha relación con el lugar donde se habla. Repercute el nombre de las comunidades, sus platillos, sus vestimentas, etc. La riqueza cultural y lingüística de las lenguas indígenas reside en que poseen una visión propia del mundo, así como sonidos, frases y significados propios. Estas han perdurado a través del tiempo mediante las comunidades que residen en el país. Hagan memoria. ¿Recuerdan sus clases de historia de la primaria? En ellas, aprendieron que durante la época prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, el territorio donde actualmente se encuentra nuestro país estaba habitado por diversas culturas mexica, maya, zapoteca, mixtecas, entre otras. En la actualidad, muchas de ellas siguen vivas y reciben el nombre de pueblos originarios. Usualmente, la noción de pueblo se relaciona con los conceptos de territorio, cultura y lengua. Sin embargo, actualmente son muy pocos los pueblos en el mundo que permanecen estáticos o aislados. Como han visto en sus clases de geografía, lo más común es que los pueblos migren, se mezclen con otros y se modifiquen paulatinamente. Con esta migración, se da un intercambio de rasgos culturales, conocimientos y palabras. Se establece contacto entre diferentes culturas y se da una experiencia enriquecedora para las comunidades que participan en el intercambio. Veamos entonces un mapa del catálogo de las lenguas indígenas nacionales, variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas y también las áreas culturales, con la finalidad de observar la distribución de las familias o agrupaciones lingüísticas en todo nuestro territorio, hasta hoy en día en las diferentes regiones geográficas. Para que nos demos una idea de cómo han emigrado estas culturas y pueblos originarios a lo largo de la historia, se puede observar que tenemos en la mayor parte de nuestro territorio las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica, y solo una pequeña parte es Oasis América. También podemos observar las 11 diferentes familias lingüísticas, de las cuales prevalecen la Yutonagua, en la que se encuentran las lenguas náhuatl y tarahumara, y se localizan en estados como Chihuahua, Durango o Guerrero. También está con mayor presencia de la otomangue, donde encontramos lenguas como mixteco, otomí o zapoteco, las cuales se localizan en estados como Oaxaca, Hidalgo y Estado de México. Otra familia lingüística que podemos observar con mayor presencia es la maya, con lenguas como la maya claro o también el huasteco o el chool. Esta familia y lenguas se pueden localizar en estados como San Luis Potosí, Chiapas o Yucatán. Me quedé fascinado con todo lo que nos ha mostrado, profesora. Y me imagino que en casa les pasó lo mismo, ¿verdad? Te invito a que consultes la página del INALI o del Atlas de los Pueblos Indígenas de México para que conozcas más sobre estas familias lingüísticas y lenguas indígenas de nuestro país. ¿Bien? Hemos llegado al final de esta sesión. Recordemos que nuestro aprendizaje esperado para esta sesión fue: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México.
y el propósito fue vincular lenguas originarias y regiones geográficas. Sencacuali en náhuatl o muy bien en español. Como aprendimos en esta sesión, además de muchas otras cosas muy interesantes que nos han hecho reflexionar sobre lo maravilloso y enriquecedor que es nuestro país en la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios. Los invitamos a que comenten y compartan con su familia los datos interesantes e información importante que trabajamos en esta sesión. Y ubiquen en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México y realicen las actividades relacionadas con vincular lenguas originarias y regiones geográficas. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes y les recordamos que sigan cuidándose desde casa. Agradezco a la profesora Iraí Mendoza Montoya por dirigir esta sesión. Gracias a ti, Enrique, por apoyarme y los esperamos pronto aquí en Aprende en Casa. Timoitase en náhuatl. Nos vemos en español. Hasta pronto. Pues vámonos, maestra. Ya se nos hace tarde para el siguiente. Pero ya están aquí. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.